Bienvenidos a Plan País Argentina. Somos una red ciudadana de inteligencia colectiva unidos por un propósito en común. Tenemos como objetivo la elaboración de un detallado plan país compuesto por políticas de Estado que junto con un profundo cambio cultural trasciendan los ciclos políticos. Queremos políticas de Estado que nos representen a todos y a cada uno de los argentinos. Queremos influir en nuestros representantes, que escuchen la voz ciudadana y respondan ante ella con la dignidad que merece el rol que se les ha brindado democráticamente. Plan País Argentina no es un partido político ni está financiado con bienes públicos. No tiene dueño, líder ni candidato. Somos una ONG política y apartidaria formada por ciudadanos como vos y como yo que quieren cambiar el mundo. En Plan País no solo soñamos con un futuro próspero, queremos cambiar el presente de nuestro país. Deseamos una Argentina federal, republicana, pujante, productiva, en crecimiento, creativa y generadora de riqueza y prosperidad para todos. En Plan País no existen las grietas y no importan los partidos políticos. Somos una comunidad humana que evoluciona, que dialoga, que reflexiona en grupo, que piensa fuera de la caja, que propone y lleva ideas a la acción. Aquí hay un lugar para todos y cada uno. Todas las palabras han sido dichas. En Plan País Argentina abogamos por un discurso performativo. Juntos llevamos nuestros sueños a la acción. Somos idea, somos acción, somos impacto, somos Plan País Argentina. Hagamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Hoja de Ruta, un ciclo de reflexiones hacia un plan país. Hoy contamos con el agrado de tener con nosotros a Diana Mondino, economista, con una amplia experiencia y toda la sabiduría que nos va a expresar, a contar hoy, que vamos a estar también con Mercedes Colombres, periodista y licenciada en comunicación, que va a ser la entrevistadora del día de la fecha. Así que les agradecemos muchísimo a ambas por acompañarnos el día de hoy. También les agradecemos a ustedes, por supuesto, por estar aquí presentes. Queremos contarles que la charla de hoy va a durar más o menos una hora hasta las 8, que pueden dejar sus preguntas, sus dudas, sus reflexiones en el chat de aquí abajo y las van a ir contestando a lo largo de la entrevista. Esperamos que lo disfruten, que puedan volcar todas sus dudas para que Diana las pueda responder. Y bueno, nos vemos hacia el final para despedirnos juntos. Hasta luego. Muy buenas noches a todos. Ahora esperamos a la doctora a la profesora Diana Mondino. ¿Está? Profesora, está. Misterios de la tecnología. Sí, es terrible, somos esclavos de la tecnología. Muy buenas noches, profesora Mondino, muy buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias a Plan País por este espacio y para aprovechar el tiempo que vale oro, profesora, leímos recientemente un artículo suyo en El Cronista con ejemplos muy buenos del efecto de la regulación para cualquier empresario. No sé si nos puedes recordar un poco por qué las regulaciones son malas, tal vez apelando a uno de esos ejemplos del artículo que eran muy vívidos. A ver, las regulaciones no necesariamente son malas, o sea, en teoría están tratando de proteger un bien superior a la propia empresa o a la sociedad. El tema es cuando son exageradas y cuando son incompatibles entre sí. Entonces, uno de los ejemplos en el artículo era, tomé el ejemplo de una persona que quiere abrir una heladería Grido en Córdoba, en la cual piensa que podría contratar 4 personas. Y para contratar 4 personas previamente tiene que contratar 31 profesionales matriculados. Abogados, contadores, comprar el software que exige la propia AFIP,
O sea, una cantidad de temas que hace verdaderamente difícil que el costo de iniciar una actividad sea bajo. Y tengamos en cuenta que es, digamos, si uno tiene que tratar, las leo rapidísimo: abogado, contador, escribano, arquitecto, ingeniero, especialista en seguridad e higiene, corredor inmobiliario, técnico habilitado para alta de etiquetadora fiscal, registro propiedad automotor, verificador del automotor, habilitador de caja de libre, corredor de seguros, ingeniero que aprueba matafuegos. No quiero seguir, por eso son menos de la mitad. Todo eso es un costo, todo eso es disuasivo, y todo eso no necesariamente es útil. Para lo que sirve es que para el que tendría que controlar, cobre por ese control. Pero nadie dice que ese control sea útil, nadie dice que ese control vaya a continuar después, digamos, lo que se controló va a seguir en el tiempo. Entonces, es un costo fenomenal que hace que después sea muy difícil crear empresas, muy difícil contratar nuevos empleados. Entonces, aunque la regulación probablemente, qué sé yo, esto del control de matafuegos, probablemente haya sido muy razonable en su momento, llega una situación en la cual el costo hace que sea inviable mantener una empresa. Y nos olvidamos de algo extremadamente importante, que es en el propio interés del empresario hacer muchas de estas cosas bien. O sea, hay muchas de estas cosas que podrían obviarse si la empresa tomara un seguro, y entonces el seguro le saldrá muy caro si no tiene esas medidas, pero que pueda equilibrar, que tenga la libertad de decidir si hace falta tanto control de tanta cosa. Y hay miles de ejemplos más, ese simplemente porque era, bueno, porque salió muy recientemente y es muy llamativo. Justamente usted me da pie para la siguiente pregunta que había anotado, porque usted en la nota habla de 160 impuestos, 70 entes descentralizados hasta la última cuenta, porque probablemente se hayan creado unos nuevos, 20 ministerios. Por lo que usted medio infiere recién, la burocracia es la que crea las propias regulaciones para justificar su existencia. Entonces, uno de los problemas de raíz también está en la misma burocracia, en el tamaño. Eso que estás mencionando es a nivel nacional, también tenés a nivel provincial y municipal. Entonces, cada uno de estos entes tiene sus propias normativas, y suponete que todas las normas fueran correctas, todas fueran necesarias. ¿Cómo hace alguien para conocerlas? ¿Cómo hace alguien para saber que hay un X ente con el cual tiene que trabajar? Es cierto, la ley se presume conocida. Entonces uno no puede alegar, uy, no sabía que tenía que tener tal permiso. Pero en muchísimos casos son cosas que encarecen. Pongo un ejemplo que no es estrictamente de un control directo. Por ejemplo, la ley Micaela, que es bastante reciente, que habla de preparación, capacitación, concientización en distintos temas de género. Es obligatoria para todos los empleados, digamos, todos los funcionarios, todos los empleados públicos. Y voy a decir, pero si es para concientizar en cosas de género, puede haber algunos que no lo necesiten, porque está muy orientado a proteger mujeres o algún otro de tipo de sexualidad, que a lo mejor ya lo tienen asumido. Además, es un costo que va a haber que hacerlo todos los años. Además, es un costo que el sector privado también tiene que asumir, por ejemplo, cuando renueva el carnet de conducir. Entonces, algo que parece una buena idea, o que para mucha gente puede ser una buena idea, se convierte en extremadamente onerosa. Y cuando una buena idea es muy cara, deja de ser una buena idea. Ese es el problema. Entonces, dejamos de lado cosas que tal vez hubiera sido bueno hacer y nos escapamos, nos vamos por la tangenta porque el costo de oportunidad de hacerlo es extremadamente alto. Justamente recordando sobre esto que dice la ley Micaela, usted sabe que para ser profesor en una universidad pública o en un colegio público, también exigen capacitaciones en la ley Micaela, aunque la profesora sea mujer y sea perfectamente consciente de la importancia que es de cuidar a la mujer en el ambiente laboral, pero para tener puntos en las juntas calificadoras hay que hacer ese curso también. Todo un detalle de hoy. No objeto la ley, es un tema que me excede. Lo que menciono que es de un costo continuo, porque todos los años tiene que revalidarse, que probablemente no se justifique para el fin que va a tener. Entonces, perdón, y ese es un ejemplo que, digamos, lo menciono porque es de muchos ejemplos. Sí. Hay muchos que son similares, en donde la regulación está atentando contra el principal objetivo. Déjame que te ponga otro ejemplo que es mucho más de todos los días. Por ejemplo, si una chica queda embarazada, tiene licencia por ley de 3 meses. Ese es un tema. Existe otra norma totalmente diferente, separada, que dice que si se contrata a alguien en una empresa, el periodo de prueba expira a los 3 meses y esa persona ya queda efectiva.
Entonces, ¿qué genera la conjunción de dos normas? Que ambas tienen cierta lógica, pero cuando las pones juntas, inhibe enormemente la posibilidad de que una chica tenga, digamos, un embarazo tranquila, o que solamente esté en actividades de menor capacitación. ¿Por qué? Porque va a tener que capacitar a la persona que lo sustituya en muy poquitito tiempo, porque si no se expiran los 3 meses, o la persona que es contratada independientemente de su valía, de su capacidad, etcétera, no se va a quedar en el trabajo, al contrario, va a estar forzada a contratar a su nuevo reemplazante, porque para la empresa después va a tener 2 personas trabajando. Entonces, una norma que es correcta, o razonable, o al menos en el momento en que se hizo. Otra norma que también es razonable, juntas, generan una profunda incoherencia que hace que realmente una chica joven que está embarazada difícilmente pueda tener un cargo de alta preparación, de alta capacidad, de alto desafío, porque no podría entrenar a la persona que la sustituye. Y si esa persona es muy preparada, muy capacitada en el SEMA, tenemos muchísimas alumnas que son realmente brillantes y que tienen posiciones muy sofisticadas, la verdad que lo que ocurre es que tienen que continuar trabajando durante el periodo del embarazo o inmediatamente después de nacida la criatura, porque si se desprendieran de ese trabajo, alguien tiene que hacerlo. Y no es fácil capacitar o preparar a alguien. Entonces, el tema de las regulaciones hay que mirarlo con mucho cuidado, porque, repito, cosas que pueden estar hechas con bastante criterio, que están protegiendo un bien superior, eventualmente pueden convertirse en un boomerang y generar un problema en vez de una solución. Y le agrego algo que usted verá como profesora o por su familia, digamos. También este tipo de leyes terminan desalentando la contratación de mujeres en edad fértil. Eso pasa, le pasa a mis amigas hoy, digamos. Cuando uno está en edad fértil, los empleadores tienen miedo por toda esta cuestión. A ver, eso se observa claramente en los datos del INDEC. La población económicamente activa entre 18 y 30 años, varones y mujeres. Obviamente cayó mucho durante la última cuarentena, pero datos a diciembre del INDEC muestran que los varones cayeron mucho, pero hoy más o menos la mitad de los varones, 46, 48%, tienen algún tipo de ocupación. No quiere decir que sea en trabajo registrado, pero están de alguna manera trabajando, formal o informalmente, mientras que las chicas tienen una tasa de participación del 27%. O sea, las chicas que trabajan son la cuarta parte de las chicas que en ese rango de edad podrían estar trabajando. No necesariamente por un tema de embarazo, hay muchísimas otras razones también, pero nos están llevando este tipo de restricciones o regulaciones a aislar al grupo que se quiere proteger. Sí, que muchas veces es primero que muchas veces el sostén del hogar, en muchísimos casos, o sea, son jefas de familia, pero sin embargo por estas regulaciones combinadas, que por sí solas no son malas, pero combinadas hacen ese efecto, termina perjudicada a la mujer en el mercado laboral, y sobre ese tipo de cosas no se habla tanto. Por ahí se habla de otros problemas de género, pero no se habla de la difícil inserción de la mujer en edad fértil en el mercado por la regulación. Bueno, te menciono otro ejemplo. Los chicos que van al colegio tienen un tiempo limitado de clases, no llega a 4 horas, tenés que ir y tenés que venir. Entonces, hasta cierta edad la criatura no puede ir y venir sola. O si es en el medio del campo, necesita que alguien lo lleve en una motito o a caballo o lo que sea. Entonces, la mamá que tiene chicos de esa edad tiene que contar de alguna manera con alguien, ella misma, una abuela, una tía, un transporte, que lo lleve y lo traiga al nene. Si es un colegio rural, que queda muy lejos, la mamá no tiene tiempo de volver a su casa. Se tiene que quedar cerca del establecimiento educativo. Entonces, la política de mantener digamos, solamente un turno para clases tiene mucha lógica porque no hay maestro, porque los chicos necesitan jugar, un montón de razones a favor de que haya un solo turno y no dos. Es carísimo para digamos, para las provincias y municipios poder tener doble turno, pero eso hace que la mamá difícilmente pueda trabajar. Entonces, necesitamos buscar soluciones alternativas. ¿Cómo es en otros países del mundo? Bueno, a ver, el más bonito y más simpático que todos hemos visto en las películas es el ómnibus amarillo en Estados Unidos. Pero hay en muchísimos otros lugares que las soluciones son intermedias. Por ejemplo, una mamá puede llevar 4 o 5 chicos. Hoy, una mamá no puede llevar 4 o 5 chicos si no tiene habilitación bastante particular en cuanto a su carnet,
tiene que tener una habilitación a lo mejor de combi, no le puede cobrar a las otras mamás si no está inscripta como monotributo, no le puede hacer el favor porque se mete en un lío. Entonces, realmente decimos, bueno, ¿y entonces cómo hace la criatura para ir al colegio? Y si la mamá no trabaja, puede ser posible. La mamá o el papá o la abuela o el tío, alguien. Sí, alguien tiene que no trabajar para que el chico se eduque. Exactamente. Entonces, son regulaciones que de nuevo chocan entre sí y que podrían solucionarse con un costo razonable o con digamos, con alguien que le ponga media neurona para solicitar este tipo de temas. Sí, eso realmente a mí me llama la atención con la conciencia que hay sobre los problemas de mujer en Argentina, que se habla todo el día de los temas de género, que nadie está hablando de la baja empleabilidad de la mujer y que tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? O sea, nadie está pensando cómo hacer para que las mujeres pobres puedan salir de su casa, hacer un emprendimiento y trabajar y mandar a los chicos a la escuela y puedan hacer todo, porque en realidad las que terminan pudiendo hacer todo son las que tienen más plata para pagar cuidado. Las mujeres más pobres no pueden. No, pero cambiemos de tema. Por ejemplo, las normas están para ser cumplidas, ¿no? Digamos, si uno no las cumple, debería tener algún tipo de castigo o de repercusión negativa. Digamos, no cumplir tiene un costo. El tema es que muchas veces cumplir es aún más caro que no cumplir. Eso se observa en muchísimas circunstancias. Y lo estamos viendo hoy, que se acaba de publicar que, por ejemplo, las PASO y las elecciones generales van a ser postergadas un mes. O sea, el propio Estado no cumple sus propias reglas. No tengo opinión si está bien o está mal postergarlas. Simplemente estoy diciendo que el que está encargado de hacerlas cumplir se autoriza a sí mismo a modificarlo y llevarlo un mes más para atrás. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ver. Que el costo de cumplir no sea más caro que el costo de no cumplir. En economía, eso costo de oportunidad. La otra alternativa, la otra cosa que yo podría haber hecho, que también me hubiera ido. Entonces estamos forzando, aumentando el costo de oportunidad de cualquier actividad innecesariamente. Y si esa actividad tiene un costo de oportunidad muy alto, pues no lo hago. Entonces esa es una de las tantas razones por las cuales a nivel de actividad económica, previo a la cuarentena, previo a la pandemia, previo al cambio de gobierno A o B o C, anda para atrás todo el tiempo que quieras, y siempre las regulaciones son onerosas. Entonces, hay que pensar cómo hacemos que la regulación sea lo menos onerosa posible y que en vez de manejarse por el lado oneroso, se maneje por el lado del incentivo. Que cumplir tenga un beneficio. Y eso hoy no lo tenemos. Profesora, insistiendo con las regulaciones, pero en otro tema que usted habla mucho, el tema de las exportaciones. Usted tiene una columna en el Diario de la Nación donde se habla habitualmente de este tema. Siempre nos dicen que hay que exportar más porque necesitamos dólares como país, ¿no? Más allá del cambio de gobierno, del no cambio de gobierno y de la pandemia. Hace mucho que se dice que Argentina tiene que exportar más. ¿Cuánto afectan las regulaciones que tenemos hoy para que no se exporte tanto como se podría? ¿Nos puede dar ejemplos concretos? Muchísimo, muchísimo. A ver, las exportaciones son buenas no solo por las divisas, son buenas porque hay más trabajo en la gente que está exportando. Hay más actividad económica y sobre todo en Argentina, que gran parte de las cosas que se producen no son productos que estén necesariamente en zonas urbanas. La energía no es en zonas urbanas, todo lo que es industria del conocimiento no tiene por qué ser en zona urbana, todo lo que es productos agropecuarios no es en zona urbana. Entonces te permite que todo el país tenga una actividad económica y no dependa de ciertas jurisdicciones o de la provincia de turno. Así que la exportación es siempre buena. Además, le podés vender a más gente que lo que les vendés si le vendés 10 cuadras a la redonda. Además, espero que circunstancialmente el país se ha empobrecido muchísimo y podrías venderle no solo a más gente, sino gente con mayor poder adquisitivo. Entonces, si tus costos son altos, bueno, por lo menos lo podés vender más caro a gente que tiene más dinero. Y si tus costos no son altos, te va a quedar más margen. Vas a tener capacidad de ahorrar, vas a tener capacidad de reinvertir. Ahora, las regulaciones son de todo tipo. Las regulaciones están, por ejemplo, para conducir el camión que te lleva del punto A al B, hay que tener una serie de papeles y papelitos y de permisos que ni siquiera los otorga el propio Estado, los otorga el propio sindicato, con lo cual tiene un control férreo sobre quién puede hacer eso. ¿Tenés horarios para circular? Perfecto, puede ser para proteger las rutas, para que haya menos accidentes, muchos países tienen ese tipo de cosas, pero tendría que tener entonces esos horarios para circular que la persona que lleva y trae las cosas, al llegar a los destinos, tenga dónde alojarse, tenga dónde comer, tenga dónde darse una ducha.
Y en Argentina es muy difícil generar eso, porque el permiso para que en una estación de servicio haya duchas es extremadamente complejo, porque trae una serie de consecuencias de otra naturaleza que mejor no entramos porque somos damas, pero básicamente es donde te funciona el puticlub del pueblo. Entonces hay otro tipo de problemas. Tenés regulaciones con respecto a la calidad, y la calidad se puede medir en origen, se puede medir en destino. Pero en Argentina en muchos casos lo medimos 2 veces, o ninguna. O el camión que traslada no tiene que tener más de tanto peso, pero no hay más camiones, con lo cual estás obligado a llevar, no sé si obligado, pero se hace la trampita de llevar más peso. Las regulaciones para exportar con el tipo de cambio, nosotros tenemos 3 tipos de regulaciones. Una es el tipo de cambio oficial, que es mucho más bajo. Retenciones, que es un impuesto que se cobra en el momento en que vendes, antes de cobrar, y obligación de liquidar divisas, o sea, vos estás obligado a traerlas. Esas 3 dificultades que todo exportador tiene, hace que se produzca muchísimo menos. Mira, los otros días miraba unos datos. En Grecia, de frutas, se exportan 1.300 millones de dólares. Estamos en contraestación, lo mismo durazno que exportan ellas podríamos exportarlo nosotros. ¿Cuántas son las exportaciones de durazno de Argentina? Ni el 10% de todo eso. Tendríamos muchísimo más territorio, muchísimas más capacidades para poder hacerlo, y sin embargo son tantas las restricciones que hay que no se puede hacer. Entonces, habría que considerar cuáles son las restricciones que se pueden ir limitando, no digo eliminar, digo tomar el peso al camión una sola vez, tomarle la calidad de la muestra una sola vez, tomarle que el comprador le pueda descontar al vendedor si vendió algo de baja calidad, pero no que lo haga en etapas intermedias. Entonces, muchas de esas cosas encarecen y además demoran. Entonces, no podés cumplir en tiempo y forma. Fíjate que no he hablado de huelgas, fíjate que no he hablado de piquetes, fíjate que no he hablado de ninguna de esas cosas que también son frecuentes en Argentina. Simplemente digo, si uno se atuviera perfectamente a toda la normativa, tendrías un montón de costos que en otros países no hay. Y evidentemente que es muy irracional esto, y probablemente, además de usted, muchas otras personas lo han notado. Ahora uno se pregunta, ¿es muy caro sacar estas regulaciones? ¿Va a perder mucha plata el Estado municipal, el provincial, el nacional? ¿Por qué es tan difícil, o parece ser tan difícil, sacar estas regulaciones? ¿O qué implica? ¿A quién uno está castigando con sacar las regulaciones para que nadie las saque? El que se queda sin trabajo es el inspector municipal o el gestor. Esa gente tendría que pasar a hacer algún otro tipo de tarea más productiva. El municipio que te cobra 30 o 50, 100 pesos por hacer algo, la verdad que los cánones que hay por esas cosas son bajísimos. No es la cantidad de dinero, es tener que ir, hacer cola, esperar que te atienda, ahora que te den un turno transitoriamente mientras estamos en esta cuestión de la cuarentena, para volver. Entonces, a lo mejor por pagar 30 o 50 pesos, te perdiste medio día de trabajo. Entonces, eliminar muchas de esas restricciones no debería ser difícil. Hay una experiencia que se acaba de hacer en un municipio, el municipio de Capitán Sarmiento, no sé si hay otros, simplemente ese porque lo vi en varios medios, en donde se han eliminado una enorme cantidad de requisitos. ¿Reactiva eso la economía? Un poco. ¿Disminuye los ingresos del municipio? Muy poco. Pero lo que hace es que cada uno su tiempo lo aproveche mejor. Aunque sea que se quede viendo televisión, pero no necesita estar desarrollando el tiempo para esas cosas. Te pongo otro ejemplo, un contrato de cualquier cosa. No la ley de alquileres que tenemos ahora, pero un contrato de cualquier cosa en una época tenía que tener un sello, que era literalmente un señor con un lacre que se lo ponía. Después pasó a ser una estampilla. Después pasó a ser sustituido por la firma de un escribano. Bueno, cada una de esas etapas ha sido una leve mejora con respecto a lo que había antes, pero el costo se mantiene. Podríamos tenerlo hoy con blockchain, no lo sé, pero podríamos reducir ese costo. ¿Cuál es la función de que un contrato esté sellado? Si es entre partes. Era exclusivamente que el rey o el señor feudal supiera qué es lo que estaban arreglando entre sus súbditos para poder cobrar un pedacito. Y eventualmente, en el caso de un conflicto, que el juez supiera que ese era efectivamente el contrato. Pero hay otras formas muy fáciles de sustituir eso. Yo firmo tu copia, vos firmás la mía, y no nos hace falta que estemos... O sea, hay muchas cosas que podrían resolver los privados. Totalmente. De común acuerdo entre ellos, con abogados, con seguros, que no tendría por qué intervenir toda esta gente en el medio poniendo sellos y poniendo firmas. Exactamente, hay muchísimas de esas actividades. Y eventualmente lo que se puede hacer es el control ex post.
bien caro. O sea, si vos construís algo que excede las normas municipales o lo que sea, que lo tengas que demoler. Es tan caro tener que hacer eso, que muy probablemente todo el mundo se cuide solito. En cambio, ¿qué ocurre ahora? Y no nos engañemos, en los 12.000 municipios argentinos, la gente va y construye, pide permiso, se lo dan, después construye cualquier otra cosa. Total, Sí. ya tenía permiso, y nadie lo va a controlar, que total ya tenía permiso. Entonces, hagamos el control ex post. El que no cumplió, que tenga un castigo enorme. Pero no hagamos que todos tengan que tener un costo inicial para algo que se podría resolver de muchísimas otras maneras. Además me imagino que las regulaciones se han ido agravando con el tiempo y de pronto eso hace difícil que entren actores nuevos al sistema, entonces tenemos por ahí los empresarios que han empezado hace 20, 30 años, pero no se están generando nuevos empresarios y nuevas iniciativas porque ahora es tanto más caro entrar, no sé, al negocio del limón que hace 20 años, digamos, hace 20 años era de una manera y hoy es mucho más difícil, entonces no están ingresando nuevos capitalistas al sistema. Claro, y no hay competencia. Pero no vayamos a algo que requiere una inversión enorme. Pensá en poner en el garage de tu casa una zapatería. Sí. ¿Cuántas cosas tenés que haber pagado previamente para tener el permiso en el garage de tu casa haber puesto una zapatería? Y si esa, después, suponete que te va bien y quisieras contratar un empleado, lo máximo que se le puede pagar al empleado es el margen que te queda cada par de zapatillas que vendas, multiplicada por la cantidad de zapatillas que tengas. Entonces, si vos tenés un margen muy chiquitito, porque hay un montón de impuestos, de tasas, de gabelas, si el margen es muy pequeño, a menos que vendas muchísimos zapatos, lo único que vas a poder pagar de sueldo es muy poquitito. Y si encima gran parte del sueldo es distintos impuestos, regulaciones, muchas que son para protección del empleado, pero de otras que jamás va a haber el fruto de eso, hace que el salario tenga que ser bajísimo. Como los salarios, esa es otra cosa, los salarios están centralizados en Argentina. O sea, todos los empleados del sector XX deberían cobrar lo mismo. Todos los empleados del sector, no sé qué, de Jujuy a Tierra del Fuego, deberían cobrar lo mismo. Entonces, bueno, no todos tienen la misma productividad. Y como una zapatería que estuviera en pleno centro o en un shopping va a tener más capacidad de venta que la zapatería que yo pongo en el garage de mi casa, bueno, no voy a poder pagar el sueldo que está pautado en forma centralizada. O no voy a poder contratar a mi prima, que a lo mejor con ella nos arreglábamos de alguna manera, o la voy a contratar, lo que se dice vulgarmente, en negro. Así que es un problema que... Esto también es como parte de la mochila de las regulaciones, ¿no? Porque en el fondo es por una regulación que la negociación por paritarias es centralizada y el frigorífico chiquito de Tierra del Fuego tiene que pagar lo mismo que el frigorífico que está en Berazategui, digamos. Eso viene parte también en la mochila. Por supuesto, digamos, desde la empleada doméstica que puede cuidar al hijito de un gran funcionario a que cuida a otra señora que tiene un trabajo en el centro, y una está en el Chaco y el otro está en Recoleta, todos tienen lo mismo. A ver, ahí estoy viendo una pregunta que dice sí. que estas son monedas si lo comparamos con impuestos de débito y crédito. Sí, tenés absoluta razón. Que es un incentivo de la economía informal. Totalmente, digamos, lo que pasa es que estamos hablando de regulaciones, pero si me dejás meterme en el tema de impuestos... Es para otro Zoom, creo, entero. Claro, no, es impresionante. Claro, pero nosotros tenemos muchísimos costos sobre transacciones. O sea, cada vez que vos compres y vendas, tenés el impuesto a los débitos y créditos, tenés ingresos brutos. En algunos casos también tenés otro tipo. Por ejemplo, puede ser que necesites ponerle esa estampillita que viene de aduana, te la tenés que pegar a cada cosita importada. Entonces, cada transacción en sí misma tiene un costo. A diferencia de otros impuestos, que son una tasa, por ejemplo, el alumbrado, barrido, limpieza es por un criterio absurdo que es la evaluación de la casa, como si barrer la vereda tuya fuera más caro si tu casa adentro es más valiosa o más grande que el al lado. Pero digamos, todos esos costos sobre transacciones hacen que se haga muy difícil crecer. Bueno, ingresos brutos es el clásico ejemplo que da Gustavo Lázari, digamos, que él manda su bondiola digamos, viene el cerdito desde Entre Ríos y después va y se convierte en bondiola, y él va calculando todos los ingresos brutos que le van cobrando en cada lugar que pasa el camión, y se van apilando, y se van apilando, y se van apilando, porque en todas las provincias quieren sacar una tajada. Sí,
Bueno, además, en algunos casos tenemos que por el acto de transitar por la provincia, o sea, el ingreso bruto debería ser sobre el acto de la venta, en el momento en que vendiste. Pero hay algunas provincias que tienen un impuesto que por pasar por esa provincia tenés que pagar una especie de peaje. Pero no es un peaje por el camión que te rompe la ruta, no es un peaje porque tuviste que generar, no sé, un sistema de salud por si alguien se lastimaba. No, no, es en función del valor de la mercadería. Entonces voy a decir, bueno, no me conviene tener una mercadería de alto valor, porque entonces, ¿dónde pones el valor agregado? Y al final, muy cerquita del consumidor, para evitar todo este otro tipo de cosas. Entonces jamás desarrollas el interior. Así que... Te hago una pregunta basada un poco en el comentario de Whittle, que dice, bueno, ¿cómo se resuelven las dificultades? Mi pregunta que tenía también anotada era sobre cómo se resuelven estas dificultades, además del ejemplo de Capitán Sarmiento, si te ocurre otro ejemplo, no sé, de otro país, alguien que haya podido salir de una madeja tan grande de regulaciones con éxito. A ver, revisando estos temas, tenés un caso muy viejo con Bill Clinton. El tipo hizo revisar, y yo no me acuerdo si eran las resoluciones impresas en letra, era obligatorio que sean en letra tal, con tal calidad de papel, etcétera, que tenían, no sé, 60 metros si se hubieran puesto una arriba de la otra, un cenicero tenía que tener tanto de peso, tanto de calidad del producto, o sea, ha habido países en donde han simplificado. Aquí en Argentina tuvimos dos casos más o menos recientes, un decreto que hizo Cavallo y otro decreto que hizo Macri. El de Cavallo se mantuvo, el de Macri fue para atrás. El de Macri derogaba 650 regulaciones diferentes, algunas que tenían más de 100 años, y que, bueno, el tema de esas nadie las cumple, pero si viene un señor antipático, o lo coñas, o te ejerce, usted no tiene hecho tal tipo de actividad. Así que ese tipo de cosas... Como la ley de desabastecimiento, más o menos, una cosa así, digamos, que no se aplica, pero cada tanto la sacan. Pero no, fíjate, por ejemplo, cuando cae la cortina de hierro, muchísimos países se independizan, y tenemos los casos de 3 países que son prácticamente idénticos por su ubicación geográfica, por su tamaño, por su idiosincrasia, etc. Letonia, Estonia, etc. Sin embargo, han tenido desarrollos muy divergentes. O sea, todas pegaron un salto cuando salen del yugo de la cortina de hierro, pero a velocidades muy diferentes. Y Estonia se convierte en un país que prácticamente todo se puede hacer vía digital, modifica todos los procesos, y los otros 2 países van más despacito, obviamente lo están copiando, pero no fue lo primero que hicieron. Entonces llevan 4 o 5 añitos de atraso. ¿Lo van a lograr? Sí, pero no van al mismo ritmo. Ya perdiste la oportunidad de haber liberado las fuerzas productivas. Sí, además que mientras vos, digamos, vos te atrasas en hacer las reformas o liberar las fuerzas productivas, otros países van ganando terreno y te van captando clientes y compradores, porque no es que el mundo se va a detener a esperar que Argentina o Lituania haga las reformas, el mundo sigue avanzando y en algunos países se desregula y de alguna manera te van ganando de lugar, porque en Latinoamérica hay países que aplican desregulaciones gradualmente. Totalmente. A ver, aquí Argentina siempre se confía en que tiene el enorme beneficio de tener un sector agropecuario eficaz, pero es claramente insuficiente. Y aunque fuera suficiente, ¿por qué no vas a aprovechar todo el resto de las oportunidades que tenés? ¿Por qué vas a condenar a la gente a, vos no estás en ese sector? Entonces, le extraes muchísimos recursos al sector agropecuario, que nunca puede salir el agua que le llega siempre al cuello, y a los demás los condenás a la inexistencia. Entonces, es absurdo cobrarle mucho a alguien para pasarle recursos a otro, y ese otro de todas maneras no va a poder producir. Entonces, tenemos que modificar muchas de esas actividades. Muchísimas. Y acá veo otra pregunta. Yo estoy sin anteojos, así que mejor que la leas vos. Sí, de Gabriela. Argentina tiene un enorme déficit de vivienda, nos comenta. A los miembros del Plan País nos interesa, entre muchas otras cosas, la generación de lotes con servicios como un primer escalón para resolverlo. Una ex funcionaria del Banco Nación nos contó que de recibir una tierra aún donada, le llevaría al propio Banco Nación 5 años dividirla, parcelarla. Nos pregunta Gabriela si es así. Bueno, no sé cuántos años, pero es muchísimo. O sea, la gente que, por ejemplo, tenía campo, que ya viene de su abuelo o tatarabuelo, y ha querido parcelarlo para hacer loteos,
ya sea un country paquete o algo para viviendas humildes, los tiempos son fenomenales. En provincia de Buenos Aires, además de los tiempos, hay una serie de requisitos que hacen muy oneroso el salto en calidad. O sea, por ejemplo, pensemos en vivienda extremadamente humilde. Hoy hay gente que está viviendo en una villa en condiciones malísimas. Sin embargo, para poder urbanizar es necesario que haya todos los servicios. Entonces pasas de no tener absolutamente nada a tener que tener absolutamente todo. Para generar ese absolutamente todo, la inversión es sumamente grande. No podés ir diciendo, bueno, acá me van a entrar 2000 lotes y voy haciendo los primeros 10, después 15 más, y así voy avanzando. Porque si vos querés hacer un tendido de red, de gas, de cloaca, tenés que hacerlo de entrada para, no sé si toda la superficie, pero un porcentaje enorme. Entonces, obligás a que el que quisiera hacer eso tenga que hacer una inversión fenomenal antes que pueda comenzar a tener algún tipo de tarea. Otra cosa que lo hemos visto con el plan Procrear. Hubo mucha gente que recibió el plan Procrear que tenía tasas extremadamente favorables, 2% al principio, era del 2% anual, o sea, ya no es así, pero... Y sin embargo, las personas que tenían eso no podían encontrar o terrenos que tuvieran todas estas características, porque si no, no les desembolsaban el crédito, o todos los permisos para construir era equivalente a, no sé, una habitación o un baño más que podrían haber construido. Entonces, hace mucho tiempo también, el Banco Hipotecario, para varios de estos préstamos, había hecho viviendas tipo. Había dicho, bueno, en general de 2 dormitorios, de 3 dormitorios, 3 o 4 modelos diferentes, toma, acá tenés el plano, esto ya está aprobado. ¿Qué dijeron muchísimos municipios? No, estará aprobado, pero yo tengo que dar mi opinión de todas maneras. ¿No? Puedo contar una anécdota mía, de mi casa. Yo compré la casa hecha, pero tiene un techito, que viene a ser un quincho, donde no tiene paredes de los 3 lados. Y tiene unas lucarnas muy bonitas, pero que te da un sol terrible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supuestamente, cuando lo fuimos a tratar de modificar otra parte de la casa, nos dicen, usted está en infracción. ¿Por qué? Porque ese espacio no tiene ventanas. No tiene ventanas porque no tiene paredes. No tiene paredes, exactamente. Entonces, todo ambiente de más de tanta superficie debe tener ventanas, a lo cual yo le expliqué lo más amablemente que pude, señor, no tiene ventanas porque no tiene paredes, nada más que el techo y 2 columnitas en la punta. Tiene que tener ventanas. ¿Y qué hacemos? Y tiene que pagar una multa. ¿Y cuánto es la multa? Como si te dijera, plata de hoy, 3.000 pesos. Bueno, le pago los 3.000 pesos por la ridiculez absurda y ya está. Entonces, si yo estaba en incumplimiento, suponete que hubiera sido todo paredes, que eso fuera una cárcel, que no tuviera ventana, con 3.000 pesos lo solucionaba. Entonces, la norma es absurda, y además de ser absurda, se soluciona con nada. O sea, es simplemente un peaje que tenés que estar pagando para mantener. Pero eso era en mi casa, y que esa cifra yo la podía pagar. Suponete que hubiera sido alguien que no dispusiera de ese dinero, o que si lo pone, entonces no le puede comprar zapatillas a sus hijos ese mes. Sí, que va a la escuela, sí. Entonces, ¿qué necesidad de poner una norma tan absurda y que se soluciona con pagando? Entonces, si de todos los problemas vos podés salir pagando, imagínate, voy a exagerar, que cometas un asesinato y con pagar puedas evitar la cárcel. Sería ridículo. Sí. ¿No? Entonces, bueno, perdón, lo estamos viendo ahora. O sea, hay gente que sabemos que ha robado, sabemos que hagan, y pagando puede salir de la cárcel. Entonces decir, pero ¿cómo puede ser? No hay proporción entre el delito. No hay proporción, y tampoco hay igualdad ante la ley, digamos, básicamente. Exactamente. Entonces vos tenés que o pasarte un montón de años preso, o pagar un poquito. No hay... Tomando el tema que comentaba Gabriela, de la vivienda, que es un problema gravísimo de Argentina, digamos, he trabajado en Libertad y Progreso en la Villa 21, y justamente nos comentaban eso, o sea, era tan difícil extender el tendido eléctrico, el agua, toda la villa, porque, o sea, se lo tenían que hacer a toda la villa, no siquiera lo podían hacer por pedacitos, que era imposible para todas esas personas que querían tener agua, querían tener todos los servicios, era imposible subirse a la red, digamos, era imposible porque se tenía que subir o toda la villa de golpe, o no hacer nada. Entonces le ponen tan difíciles las condiciones a las personas para superar esa situación de marginación y acceder a una vivienda un poco mejor, de a poco, que, digamos, le está diciendo básicamente, viví pésimo o tenés que tener mucha plata para vivir de esta manera. Es como,
infranqueable la barrera para esas personas, digamos, y hay montones de personas que viven en las situaciones que viven en la Villa 21 sin los servicios apropiados, digamos. Claro, y además, si uno dice esto, parece quedar desalmado, que dice, vos querés que vivan mal. No. Si vivieras en el medio del campo, no tenés gas, o sea, no digo en un lugar muy humilde, sino lejos de las zonas urbanas, que hay muchísimas casas, vos agarrás la ruta de acá para allá en cualquier lugar, y hay montones de casas, por definición, no tienen ni gas ni luz. Pero en La Plata hay gente que tiene garrafa, en La Plata, no estoy diciendo en el campo, digamos, no hay gas, Claro. no hay línea de gas natural. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de generar una actividad tan compleja para algunas cosas? ¿Es conveniente? Sí. Y va en el propio interés del que lo desarrolla. Aquel que tenga gas va a poder vender su terreno más rápido o más caro. Entonces, tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas, porque se pide demasiado o nada. Sí, entonces, exacto. Tenemos que tratar de ver cómo hacemos para compensar ese tipo de situaciones. ¿No? Claro, además lo de las villas en particular tiene también que ver con esto, que es tan difícil el acceso a la vivienda, es tan difícil el parcelamiento, como explicaba Gabriela, es todo tan difícil que terminas empujando a la gente a vivir en situaciones de hacinamiento, porque no le das posibilidad de llegar a algo mejor, por todas las cosas que pasan. Pero Mer, pensá otra cosa, si la gente prefiere vivir en esas condiciones de hacinamiento acá, y no en su lugar de origen, quiere decir que en su lugar de origen estaban aún peor. Sí, en el interior, sí. Claro, y no solamente peor en condiciones de vivienda, en condiciones de que sus hijos pudieran ir a una escuela, bueno, eso ya es tiempo pasado por lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Pero no, pero sin duda una persona de mi provincia, de Tucumán, seguramente prefiere vivir en la villa con las condiciones que no son ideales, pero por lo menos va a ir a una escuela en la ciudad o en la provincia que va a ser de muy buena calidad, que ir a Tucumán, donde las pruebas PISA, bueno, ni siquiera se puede ver los resultados de las pruebas PISA porque es una cosa espantosa. O sea, la gente prefiere, hace mucho tiempo en Argentina, y también tiene que ver con estas regulaciones, concentrarse en Buenos Aires, porque por lo menos sabe que ahí va a tener hospitales y educación de un nivel mucho mejor que lo que le toca al interior. Y no es porque el interior no tenga plata, más allá del problema que hay con la coparticipación, digamos. Es porque en el interior las regulaciones y los impuestos son peores que en Buenos Aires todavía. Y al ciudadano le llega mucho menos todavía. Bueno, a ver, al ciudadano hoy en Argentina no pide nada. Algunos pagan mucho, otros no pagan casi nada. Es raro que haya algo intermedio. Ese intermedio, mientras dure, es cuando recibe algún tipo de beneficio. No, paga porque no tiene más remedio. No paga porque crea que gracias a eso va a tener mejor salud o mejor educación o lo que sea. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de que las actividades del Estado son gratuitas. Muchachos, gratis no existen. La humanidad en ningún lugar del mundo gratis no existe. Solamente tenés actividades por las cuales no paga directamente el usuario o beneficiario, pero entre todos lo estamos pagando de alguna manera. Entonces, la persona no siente ningún remordimiento, si tuviera los fondos, por dejar de pagar. Si no tiene los fondos, punto, no los tiene, ¿qué va a hacer? No tiene por qué preocuparse por eso. Sí. Pero son cosas que tenemos que tratar de modificar de alguna manera y bastante rápido. Si uno quiere hacer, por ejemplo, vuelvo al tema que mencionaban recién de plan de vivienda. Uno puede decir, bueno, los planes de vivienda que sean para estas circunstancias, estos planes tienen menos requisitos. O tienen requisitos diferentes. Entonces, podemos hacer de alguna manera algo que funcione. La centralización de decisiones es algo que no siempre es bueno. Os diría, bueno, es más eficiente que un solo señor decida para todos. Puede ser. Pero muchas veces al decidir para todos, del Chaco a Tierra del Fuego, de Misiones a Neuquén, y a lo mejor la decisión no es razonable, no se adapta a la circunstancia en la que tiene que estar. Bueno, las regulaciones de la pandemia son un claro ejemplo, digamos, se ha tomado como una decisión promedio en provincias donde no había contagios y en provincias donde había un montón de contagios, no se ha tenido en cuenta las particularidades de cada municipio. Había muchísimos lugares donde se podría haber dado clases el año pasado y, digamos, se ha hecho un corte así, nadie tiene clases y punto. Así, es un gran ejemplo de cómo las regulaciones afectan, así hechas, afectan y generan un montón de resultados negativos. Ahí tenemos de nuevo una inconsistencia. Si no va a haber clase porque se supone peligroso, ¿verdad? Entonces los maestros no tienen por qué tener prioridad para vacunarse. Claro. Entonces, los maestros tenían prioridad para poder volver a dar clase.
Pongo otro ejemplo vinculado con esto. Si vas a tener, muchísimos pueblos del interior estuvieron prácticamente cerrados. Muy difícil entrar o salir del pueblo. Los chicos no tenían clases, pero estaban todos jugando en la plaza. Entonces, ¿por qué en la plaza se puede hacer ciertas actividades y no puede haber una maestra que enseñe matemática o que Colón descubrió América? Entonces, tenemos esas tergiversaciones. Una norma te impide hacer algo y otra norma a lo mejor te estaría obligando, pero las dos son inconsistentes. Sí, bueno, el mismo ejemplo que decías de las mujeres, ¿no? Con la prueba de 3 meses y la mujer que está embarazada. Es más o menos como que entre las dos normas se dinamitan entre sí. Bueno, hay muchísimos más ejemplos. Ahora con el COVID tenemos multitud de ejemplos. Una persona que tenga el decreto inicial del 19 de marzo, mucha gente que tuviera, no sé, diabetes o mayor de 60 años, ciertas condiciones, estaba eximida de ir a trabajar. Muy bien, está eximida de ir a trabajar, es razonable. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién paga el salario de esa persona? Y los otros días leía en el diario, un diario del interior, yo soy cordobesa, en donde había habido un hecho de sangre, que empleados que sí van a trabajar y que cobran lo mismo que el que no va a trabajar, dijeron, che, sos un vivo, vos estás siempre en el club jugando al truco, o salís a andar en bicicleta, no sé cuál sería el motivo del conflicto, pero uno que sí trabaja, terminaron en un hecho, digamos... Es que en el fondo ese tipo de regulaciones injustas y innecesarias terminan profundizando grietas, que ya hay muchas grietas en Argentina, pero se termina Claro, pero no es una grieta armando con la nuevas empresa. grietas que no se necesitan, digamos. Claro, ha generado una grieta, no es entre la empresa, sino entre pares, entre compañeros de trabajo. Entonces, ahí has roto una posible relación que vayas a saber cómo era de antes, pero que genera un conflicto. Tenés además que la empresa ha tenido un sobrecosto, porque si esa persona no vino a trabajar y le tuvo que pagar el sueldo, hay dos posibilidades. Esa persona no hacía falta, o le tuvo que pagar horas extras o a otra persona más para que venga. Entonces, si le tuvo que pagar horas extras o a otra persona más, ha tenido un sobrecosto muy importante. Y si esa persona no hacía falta porque pudo ser sustituida por sus compañeros, ¿con qué cara se reintegra después? ¿Cuál es el ánimo de la empresa para tener semejante cantidad de personas si ya quedó demostrado que no es necesaria semejante cantidad de gente? Entonces, ahí Sí. también... Perdón. No, es como que vas avanzando vos en tu exposición y realmente como que son tantos los desincentivos y tantas las señales en contra de generar trabajo, de generar espíritu empresario, es como que va todo en contra, digamos, hasta creando problemas entre los propios compañeros de trabajo que ya no se necesitan porque ya tenemos bastantes conflictos en Argentina, digamos, entre los propios argentinos, como para encima sumarle estas grietas laborales nuevas, ¿no? Sí, y además la interpretación que se hace de las normas. Pongo dos ejemplos graciosos. Este señor famoso que se llamaba Sergio dijo, yo me llamo Sergia porque así me puedo jubilar 5 años antes. Esa es una. Otra es un matrimonio en donde la señora va y dice, mi marido me pega, y entonces tiene derecho a cobrar un emolumento que no es mucha plata, pero está. Algo, sí. Es creo que es una jubilación mínima o una cosa así, para que se hubiera podido ir de su casa y empezar su nueva vida lejos de la persona que la trataba mal. Pero después resulta que no la trataba nada mal. Y se descubre y sale en todos lados y sigue cobrando. Porque el que paga es distinto que el que controla. Entonces, ¿cómo puede ser que ese tipo de cosas no se puedan solucionar? Sí, entonces, tenemos normas que producen efectos chistosos. Y otro ejemplo. Un ejemplo muy simpático de una señora muy mayor, 80, pico, 90 años, que se casa con su sobrino de menos de 30, 27, 29. ¿Por qué? Porque cuando ella muera, el sobrino pasa a cobrar la pensión. Entonces, no importa que sea el sobrino o alguien que pasaba por la esquina. Eso está hecho para abusar de una norma. Entonces, tenemos normas que no se cumplen, punto. Tenemos normas que cumplirlas es demasiado caro, y entonces no vale la pena. Tenemos normas que si las cumplís te sale muy barato no cumplirlas, y tenemos normas que benefician exageradamente, como este caso de jubilarte a los 60 siendo varón, o estos 3 casos que me explican. Entonces es muy difícil limpiar todas las normas. O sea, uno puede decir, bueno,
Hoy elimino todas las normas del año 1945, después la del 46, después la del 70, después la del 80. No, porque hay muchísimas que tienen mucha razón de ser. El asunto es cómo las van viviendo cada una y digamos, la expresión echa la ley echa la trampa. Sí. Sí. Eso es bastante particular, que tendríamos que ir viendo cómo resolverlo. Antes que se nos termine el tiempo, quiero leer unos comentarios bastante amables de los asistentes. Ángel, por ejemplo, comparte en relación a toda la conversación que tuvimos con Gabriela, que en 1986, para donar una parte de un buque, dormitorios, salón, cocina, baños, el prefecto nacional nos dijo que no lo podían recibir en donación porque necesitaban un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, cuenta Ángel, hicimos un comodato gratuito por 10 años, y en ese tiempo lograron, en 10 años, tener el decreto que los autorizaba a recibir una donación, ¿no? Increíble. Esto de las regulaciones, hasta para donar. Marcos dice, hola Diana, es un lujo escucharte, qué es cierto lo que nos dices. ¿Qué debería pasar o qué podemos hacer para tomar conciencia como ciudadanos de que cambiamos o nos hundimos? Es muy desesperante que no reaccionemos como sociedad. Quizás al estar matando la actividad productiva estemos más cerca que nunca de un punto de inflexión y esto sea una oportunidad. Tristemente estoy de acuerdo con este último comentario. De todas maneras, lo que hay que tener en cuenta, digamos, un objetivo, por ejemplo, como el de Plan País. En Argentina tenemos muy fuertes diferencias de opinión en muchísimas cosas, pero no solo tenemos diferencias de opinión, no tenemos un objetivo común. Normalmente, ¿qué son los partidos políticos? Todos queremos ir más, qué sé yo, ahora que estamos de moda hoy, la cumbre del cambio climático. Se puede discutir si es mucho, si es poco, si hay que hacerlo más rápido, más despacio, si vale la pena o no vale la pena, pero no se discute el objetivo. Habrá mucha gente que diga, no, ahora no, esperemos 50 años, pero no se niega la discusión con los demás. Hay gente que niega el cambio climático, pero no se niega la discusión. Nosotros aquí tenemos, en algunos casos, la negación. Y dentro de la grieta tenemos dos posibilidades. Tenemos la gente que trabaja y la gente que prefiere recibir algo de magra calidad, muy básico, etcétera, pero que lo recibe sin ningún tipo de esfuerzo y gratuidad, pero no se da cuenta que eso es finito, que eso se acaba. Sí. Entonces, en algún momento eso se termina. Cuando se termina, ¿qué hacemos? El ejemplo de, digamos, de algunas usurpaciones que ha habido, en Argentina hay muchísimas usurpaciones, hay 600 y pico de terrenos, de fábricas, de hoteles, de todo. De campos en el norte, una barbaridad. Exacto, y sin embargo no producen. Tuviste el capital gratis y lo mismo no producen. Te quedaste con la fábrica de cerámicas, no sé qué, hay una que está intrusada desde hace 25 años, y lo mismo no pueden producir. Argentina hizo en algún momento una gestión muy importante, con mucho dinero, para lo que se llamaban las fábricas recuperadas. O sea, sí, se los apoyaba, se les daba plata, se les daba capital de trabajo, se les daba insumos, o sea, decir, bueno muchachos, ya que tenemos este lío, a ver si te ayudo a salir. En el momento en que dejan de recibir esos fondos gratuitos, que el competidor no recibe, el competidor no solo no recibe, sino que paga impuestos, lo mismo desaparecen. Porque hay un desconocimiento profundo de todo lo que significa la organización propiamente del trabajo. Y la organización empresaria, que tiene misterios y señales que el empresario cuando está ahí ve, pero uno no lo puede recrear artificialmente como, digamos, no pudo el socialismo tampoco, digamos. Si vos lo sacás del sistema de competencia normal, no se recrea igual, no es lo mismo, no se puede hacer un criadero una empresa, digamos. Pero, aunque pudieras bajo un régimen que de pronto tuvieras líderes iluminados, en algún momento se van a morir, en algún momento se van a tentar a decir, che, yo me quedo con esto, pero aún la gente que cree fervientemente que el socialismo es el futuro y que los otros fracasos han sido porque estuvieron mal implementados o alguna cosa por el estilo, aún los que creen fervientemente en eso, tienen que tomar decisiones continuamente. Sí, todos los días. Y el método de toma de decisiones no se conoce. ¿Por qué? Porque van a estar sujetos a todas estas mismas regulaciones. Van a tener todos estos mismos problemas. Van a tener todos estos mismos costos. Van a estar con un costo de oportunidad fenomenal. Así que aunque le regales gran parte de la actividad, a partir del momento en que la empiezan a ejercer, tendrían que someterse al mismo régimen regulatorio que tienen los demás. Sí, y se morirían.
Claro, Te doy otro ejemplo relacionado con esto, porque bueno, las dos conocemos mucha gente en algún momento, se puso de moda salir del sector privado y a trabajar en el Estado con la esperanza de cambiar las cosas, que está muy bien eso. Algunas personas tienen que trabajar en el Estado para cambiarlo, pero me hacía gracia, porque yo me imaginaba que todos iban a aprovechar ciertos regímenes laborales laxos que hay en el Estado, uno tiene vacaciones más largas, horarios menos exigentes, y yo pensaba que todos iban a armar otros emprendimientos, porque como tienen horarios laborales más bondadosos que los otros, que iban a aprovechar el leverage, la ventaja. Y al final, 5 años después, 6 años después, que se puso de moda trabajar al Estado y muchos amigos fueron, todos terminan conformándose con el trabajo ese, que no tiene tampoco un gran sueldo en muchos casos, por lo menos no para la gente de mi edad. Y sí, trabajan 6 horas y tienen vacaciones bárbaras, pero yo no vi de ahí salir ningún gran empresario. De donde vi salir grandes empresarios es de los que están en el otro lado, en el sector privado, trabajando 12, 13 horas por día y matándose por generar un servicio para los demás. Es decir, pienso que tanto la ayuda de las empresas recuperadas como los subsidios o como los puestos en el Estado, que se supone que te pueden dar una ventaja para generar otra cosa, al final le terminan aplastando la creatividad a la gente. Sí, bueno, tenemos los casos de los microemprendimientos que han tenido apoyo ya por lo menos 15, 20 años. Llevamos con una fuerte inversión de parte del Ministerio de Desarrollo. Le cambiamos el nombre al Ministerio, pero ese tipo de proyectos ha continuado. Enorme capacidad de entrenamiento en algunas áreas, muy focalizado en algunas actividades, pero también se ha gastado mucho dinero en eso. Se ha, promocionado que cierto tipo de gente tenga más posibilidades para acceder a cierto tipo de trabajos, y aún así no han tenido éxito, porque esa misma persona, trabajador como sea, después se enfrenta con todos los problemas de estos que estamos diciendo. Si uno contrata hoy una persona que esté sin trabajo, en el minuto en que contrate a esa persona por el salario mínimo, pasa a pagar 10.000 pesos de impuestos. Entonces, esa persona tiene que generar tanto como su sueldo más esos impuestos. ¿Cuántas actividades hay que si vos decís, che, vení, ayúdame, estés absolutamente seguro que esa persona va a generar suficiente para pagar su propio costo? Y ese es su propio costo. No estoy diciendo que después hay que mandar el formulario no sé cuánto y no sé qué, que hay que informar a la FIP no sé qué de manera, o sea, pasás a necesitar que alguien te ayude o pasarte 2 horitas por semana en llenar papeles. Entonces, al encarecer las actividades, se hace extremadamente difícil que haya más actividades o más gente trabajando en las actividades que hay. Lo que tenemos que es reducir ese costo. Mira, Argentina, con todos estos problemas que estamos diciendo, y yo veo algunos comentarios medio pesimistas, no, Argentina tiene una solución que está, pero hacia el ladito de la nariz, que es exportar con menos regulaciones. ¿Por qué exportar? Porque los de afuera son 7.000 millones de habitantes y algo nos van a poder comprar. Puede ser tengo una amiga que vendía carteras en Perú, y podés vender la famosa soja o los duraznos que decíamos. Entonces, algo para vender se va a poder. Lo que tenés que hacer es bajarle el costo. Pensemos que Argentina está lejos, entonces tenés un costo de transporte grande. Simplemente quitémosle restricciones para que sea más fácil intentar vender. Si vendés, te va a ir mejor. Si te va mejor, empezás a generar todo un círculo virtuoso. Ya, Argentina no tiene, como país, ni siquiera una visión uniforme de su historia. En los últimos 15 años hemos asistido a cambios en la historia. Sarmiento para algunos es un héroe, me incluyo, y para otra gente pasó a ser un señor maldito. O sea, ni siquiera tenemos cierto acuerdo sobre las cosas que ocurrieron. Claro, sobre las cosas que ya ocurrieron. Y al revés, el gobierno, este gobierno en particular, trata de controlar el futuro. Trata de poner un montón de requisitos. Trata de poner un montón de cortapisas para decir, usted tiene que hacer esto porque si no, se va a quemar en el infierno. Entonces, no pido ya que volvamos a tener una visión de conjunto, tengamos un proyecto de país. Por algo existe Plan País. Excelente, excelente. Diana, leo, para ir cerrando, para respetar el tiempo de los asistentes y los organizadores, el último comentario de Gabriela Tomasini. Apasionante vuestro intercambio, no le faltó nada, evidencia, interés, asombro, emoción. Debemos aunar ese conocimiento con masividad. Una ciudadanía informada que sepa propuestar, no solo protestar, podrá cambiar la política partidaria. Y termina con un comentario que tiene un truco, tiene
un juego de palabras, dice, trabajemos todos juntos, me parece un muy buen juego de palabras, todos juntos, para salir del laberinto por encima de la grieta. Así que, bueno, muchas gracias a Gabriela por el comentario. Y bueno, Diana, la verdad que un placer. Ahora le devolvemos el micrófono a Agustina. Muchísimas gracias por este tiempo, Diana, la verdad súper completo tu panorama. Al contrario, gracias a ustedes por el interés en las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a ambas por acompañarnos el día de hoy. Realmente ha sido un placer escucharlas. No quería que se termine la entrevista, pero bueno, hemos llegado al final. Esperemos tenerlas presentes en otro intercambio en un futuro. Les agradecemos a todos ustedes quienes nos acompañaron hasta aquí, a todos los participantes por formar parte de Plan País Argentina. Realmente es un placer tenerlos presentes aquí con nosotros, que nos acompañen, que nos ayuden a crear este Plan País Argentina que estamos trabajando día a día para lograrlo. Así que nos vemos en los próximos encuentros. A los que desean pueden compartir este video que luego va a ser colgado en nuestro canal de YouTube, con sus amigos, con su familia. Realmente hemos aprendido un montón, así que todo el que lo vea va a estar fascinado. Muchísimas gracias y los esperamos en los próximos encuentros. Gracias Diana, gracias Mercedes, gracias a todos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Sí.